Bienvenidos a una nueva exploración a fondo. Hoy vamos a entrarle de lleno a una inquietud intelectual que, la verdad, creo que a todos nos ha roto la cabeza en algún momento. Sí, totalmente. A todos nos pasa. Especialmente cuando vemos las noticias o tratamos de debatir en una cena familiar y la cosa se pone tensa. La misión de hoy es analizar profundamente desde la filosofía, la sociología y sorprendentemente desde la neurociencia el origen y el funcionamiento del pensamiento de izquierda y de derecha. Ajá. O sea, de dónde surgen exactamente estas posturas y cómo evolucionan, qué dicen los sociólogos y hacia dónde vamos. Porque la gran pregunta es si vamos a una unificación o si nos estamos separando cada vez más. Y tenemos una pila de documentos increíble. Es una montaña de información fascinante, la verdad. Para lograr este objetivo cruzamos disciplinas. Tenemos sobre la mesa clásicos de la filosofía política como Norberto Bobbio, pensadores conservadores, y luego nos pasamos a estudios nuevecitos de neurociencia de Berkeley, Stanford, el University College London. ¡Wow! Sí, y también el libro La mente de los justos de Jonathan Haidt, e incluso analizamos foros de discusión social reales. Es un viaje completo, desde la historia hasta las neuronas. Pero bueno, antes de arrancar con todo este material, creo que hay una regla de oro que tenemos que dejar súper clara para quienes nos escuchan. Fundamental. Qué bueno que lo mencionas, porque dado que nuestras fuentes contienen perspectivas de todo el espectro político, o sea, izquierda, derecha, centro y extremos, nuestra labor hoy tiene que ser 100% imparcial. Claro, no tomamos ningún partido. Exactamente. No tomamos partido. Nuestro trabajo es reportar el contenido de estos textos de manera completamente neutral sin respaldar ninguna ideología. Simplemente vamos a desmenuzar las ideas tal como aparecen en el material original para entender cómo funciona la mente. Queda clarísimo. Con esa bata de laboratorio bien puesta, pues arranquemos con el origen histórico de todo esto. Fíjate que repasando los textos hay un dato que me pareció casi cómico por lo fortuito que fue. Ah, ¿el tema geográfico? Exacto. Resulta que los términos izquierda y derecha nacieron por pura casualidad el 11 de septiembre de 1789 durante la Revolución Francesa. ¿Literalmente por acomodar sillas en un salón? Literal. Quienes apoyaban el veto del rey, o sea, los que defendían la tradición y el orden, se sentaron a la derecha del presidente de la Asamblea. Y quienes buscaban el cambio y la soberanía nacional, pues se fueron a la izquierda. Un accidente geográfico terminó bautizando cómo vemos el mundo hoy. Es increíble cómo un detalle así marca siglos de historia. Pero claro, hoy significa mucho más que eso. Y para definir esta dicotomía moderna, las fuentes nos llevan a la definición maestra de Norberto Bobbio. Él reduce todo a una sola actitud. La actitud ante la igualdad. A ver, cuéntame un poco más de eso. Pues mira, la izquierda, según Bobbio, le da mayor importancia a lo que hace a los seres humanos iguales. Cree que la mayoría de las desigualdades son sociales y por lo tanto son eliminables. ¿O sea que podemos arreglar el sistema? Exacto. Su valor predominante es la emancipación y la justicia social, mientras que la derecha cree que las desigualdades son un dato ineliminable. Que son naturales. Sí, ya sea producto de la naturaleza, el mercado o el mérito, y que intentar forzar la igualdad es antinatural. Por eso priorizan la tradición y un ordenamiento jerárquico. Y esto conecta muchísimo con la psique del conservadurismo que mencionan los textos. Me llamó la atención esta visión que tienen pensadores como Edmund Burke o Carl Schmitt. Ajá. Que es una visión más pesimista. Totalmente pesimista. Se basa en la prudencia y en rechazar las utopías abstractas. Ven al ser humano un poco a lo Hobbes o Maquiavelo, como alguien egoísta o débil por naturaleza. Y bajo esa lógica, pues justifican la necesidad de tener instituciones fuertes, moralidad e iglesias para mantener a la sociedad unida. Es como decir, necesitamos estos pilares para no desmoronarnos. Y aquí hay un cruce interesantísimo que las fuentes hacen con el concepto de la libertad. Porque la distinción entre extremismo y moderación depende totalmente de cómo ven la libertad. Claro, porque no es solo izquierda y derecha, es qué tan extremo te vas. Exacto. Tanto en la extrema izquierda como el jacobinismo o el comunismo, como en la extrema derecha con el fascismo o el nazismo, hay un punto en común enorme, y es que ambos desprecian la democracia moderada. Sacrifican la libertad por su visión de orden o de igualdad. Así es.
Pero bueno, esto es la filosofía. Lo que a mí me dejó sin palabras es cuando entramos a la segunda parte de nuestra investigación, que es la neurociencia. Uf, sí, el cerebro político. Exacto, porque la teoría del psicólogo Jonathan Haidt nos cambia el panorama. Él usa la metáfora del jinete y el elefante. Me encantó esa analogía. A ver, para nuestra audiencia, imagínense un elefante enorme que representa nuestra intuición y nuestras emociones que reaccionan al instante. Y arriba va un jinete pequeñito que es nuestro razonamiento consciente. ¿Y uno pensaría que el jinete lleva el control? Pues no. Sentimos primero y racionalizamos después. Vemos lo que queremos ver para justificar hacia dónde ya caminó el elefante. Por eso los argumentos lógicos casi nunca cambian una postura política. Es que le estás hablando al jinete cuando el que manda es el elefante. Y lo más fuerte es que estas diferencias son biológicas y anatómicas. El estudio de Kanai en el University College London escaneó 120 cerebros y los hallazgos son una locura. A ver, suéltalo, porque yo me quedé impresionada con eso. Resulta que los cerebros progresistas o liberales toleran mejor la complejidad y la incertidumbre, y esto se refleja físicamente porque tienen un mayor tamaño en la corteza cingulada anterior. O sea, tienen más hardware para procesar lo ambiguo. Ajá. Y por el otro lado, los cerebros conservadores tienen una amígdala más grande, que es la zona relacionada con procesar el miedo y la sensibilidad a las amenazas. Es nuestro sistema de alarma interno. Y hace mucho sentido con el metaanálisis de Jost que venía en los documentos. 88 estudios, más de 22.000 participantes. Demuestra que la ideología es una necesidad psicológica. Sí, para gestionar la incertidumbre. Exacto. El conservadurismo ayuda a gestionar el miedo frente a la muerte y la ambigüedad. Y lo curioso es que esto se asocia con mayores niveles de bienestar subjetivo y felicidad reportada. Tienen el mundo más ordenado. Les da paz. Pero entonces me pregunto, si procesan la información tan distinto, ¿qué pasa cuando ven la misma noticia? Pues el estudio de Yuan Chang Leong en Berkeley responde justo eso con resonancias magnéticas. Pusieron a liberales y conservadores a ver exactamente el mismo video sobre inmigración. ¿Y qué vieron en los escáneres? Que la corteza prefrontal dorsomedial, que es la que interpreta narrativas, tenía respuestas neuronales literalmente opuestas. ¡Wow! Especialmente ante mensajes emocionales o morales. Estaban viendo lo mismo, pero procesando dos realidades distintas. Ven la misma película y le ponen subtítulos diferentes. Y si el cerebro funciona así, me imagino que con el lenguaje pasa igual. Entrando a la tercera parte de los textos, está el estudio de las ondas cerebrales y el vocabulario. El de Kitamura con electroencefalogramas. Sí, midieron la respuesta neuronal N400 y descubrieron que difiere a nivel de una sola palabra. Quienes se inclinan a la derecha reaccionan más a palabras de origen moral puro, como lealtad o daño. Mientras que la izquierda reacciona más a palabras de políticas públicas como libre comercio. Hablan idiomas distintos desde la primera sílaba. Y esto nos lleva a los 6 sabores de la moralidad que propone Haidt para explicar las ventajas electorales. Él dice que hay 6 fundamentos que son cuidado, equidad, libertad, lealtad, autoridad y santidad. Y el problema comunicativo es que la izquierda suele apelar solo a 2, que son cuidado para proteger a los vulnerables y equidad para la justicia social. Pero la derecha apela a los 6. Exactamente. Ofrecen un mural mucho más amplio. Conectan con las intuiciones de la lealtad grupal, el respeto a la autoridad y la pureza o santidad. Tienen más botones para apretarle el elefante emocional de la gente. Claro. Y esto se ve reflejado en la calle, o bueno, en Internet en este caso. El análisis del foro de Reddit Uruguay estaba buenísimo para tomar el pulso social. Sí, las discusiones ahí sobre la juventud y la edad. Ajá. Decían que socialmente se percibe que los jóvenes tienden a la izquierda porque juzgan por intenciones, o sea, apelan a las emociones y a proteger a los vulnerables. Pero con la edad cambian. Sí, con la edad se tiende a la derecha porque empiezan a juzgar por los resultados, procesando conceptos económicos más complejos. Y esto conecta perfecto con la idea de Wheeler en Stanford sobre el reencuadre moral. Si quieres convencer al otro, no puedes usar tus propios valores. Tienes que argumentar usando los valores de quien recibe el mensaje. O sea, si soy de izquierda y quiero hablar de ecología con un conservador, no le hablo de justicia social, le hablo de la santidad de la tierra o del patriotismo. Exacto. Le hablas a su elefante en su idioma moral. ¡Qué táctica tan brillante!
Pero a ver, con todas estas diferencias biológicas y morales, pasemos a la cuarta parte, porque la gran pregunta de nuestra misión es ¿hacia dónde va el futuro de estas ideologías? Estamos viendo mutaciones muy fuertes hoy en día. Muchísimas. Por ejemplo, la nueva derecha o la alt-right ha refinado su nivel intelectual colonizando el discurso de la izquierda alternativa de los 60. Sí, la escuela de Frankfurt. Lo usan como bandera del nacionalismo sintiéndose la resistencia cultural, y además surgen fracturas como el paleolibertarismo que busca una privatización total pero con valores hiperconservadores. O el transhumanismo, que es otra locura. Entonces la pregunta del millón, ¿nos unificamos o nos separamos? Pues hay dos posturas. El argumento de la convergencia de Bobbio dice que con las terceras vías, o el centro político, las fronteras se desdibujan en la gestión tecnocrática diaria, la idea de que ya no hay derecha ni izquierda. Ajá, la pura administración. Pero, ¿y el otro lado? El argumento de la separación, que es apoyado por la sociología y los estudios de neurociencia como el del electroencefalograma, demuestra que ante la crisis global, la polarización es más profunda que nunca. Nos enclaustramos. Sí, entramos en disonancia cognitiva, y cualquier evidencia contraria solo fortalece nuestras creencias previas. Nuestros instintos de pertenencia tribal sugieren que a corto plazo nos estamos separando neuronalmente de forma más aguda. Entonces no hay unificación a la vista. Por ahora parece que no. Pues para hacer un resumen del impacto de todo esto que leímos, me queda claro que la división entre izquierda y derecha va años luz más allá de propuestas económicas o de impuestos. Totalmente. Está literalmente arraigada en nuestra biología, en si tenemos la amígdala más grande, en cómo procesamos el miedo y en cómo ese elefante emocional que todos llevamos dentro guía a nuestro jinete racional sin que nos demos cuenta. Y eso nos lleva a un pensamiento final muy provocativo para despedir este análisis. Algo que no se dice explícitamente en los textos políticos, pero que grita desde la biología. A ver. Si la tradición política, nuestras respuestas a la igualdad o la tradición están preconfiguradas en gran medida por nuestra neuroquímica y la estructura del cerebro, la pregunta es ¿hasta qué punto somos realmente dueños de nuestras propias convicciones políticas? ¡Uf, qué fuerte! ¿O simplemente estamos racionalizando un guión que nuestra biología ya escribió por nosotros desde que nacimos? Dejar a la audiencia cuestionando su propio libre albedrío político me parece la forma perfecta de cerrar. A quienes nos escuchan, muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión. Les invitamos a seguir cuestionando sus propias certezas y a observar de cerca a su propio elefante emocional. Hasta la próxima exploración a fondo.